el trauma puede ser como una toxina. Pues de pronto es equivalente a estar fumando cigarrillos porque te genera tanto malestar, tanto daño, porque tu cuerpo constantemente se está defendiendo de ese león, que obviamente no existe, pero ese león sigue ahí en tu cuerpo y te está atacando. Cuando me enfermé y tuve esta crisis y no podía salir, empecé a mejorar mi salud, porque empecé a hacer biohacking, empecé a comer mejor, empecé a tomar los suplementos, empecé a controlar los medidores, pero mi energía todavía no había cambiado y me di cuenta que la evolución, el cambio que tenía que hacer era mental y era espiritual. Bienvenidos a otro episodio en Pa' Dentro. Este episodio es super power para todos los que les interesa vivir con calidad. Ojo, todos. Y tengo un invitado especial que se llama Marcelo Meneses, donde vamos a hablar de biohacking. ¿Y qué significa esto? No solo lo que es el biohacking, sino como es un estilo de vida. Y la gente piensa que es solo la salud física, pero en verdad es salud mental, espiritual. Nos va a dar por ahí un montón de tips en cuanto a cursos que ha hecho de meditación, cursos con Joe Dispenza de manifestación y tiene un approach súper bacán. Así que ven, escucha esta primera parte del episodio, es súper valiosa y sé que te va a encantar. Te espero aquí y escucha este episodio. Gracias por estar aquí, qué rico tenerte detrás de cámaras y no solo en friendship sort of mode. De ley va a ser un episodio súper en Spanglish y está bien, nos estamos permitiendo esto aquí. Y nada, yo creo que tienes un regalo que es que has caminado este journey a la salud. Y ahorita creo que a nivel Latinoamérica se está poniendo un poquito de moda este tema de biohacking, pero eres de ley uno de los principales y primerizos que ha comenzado con este movimiento. Y nada, quiero indagar en esto y ver cómo fue tu camino de pasar de ser, bueno, sigue siendo empresario, pero este mega empresario enfocado en el éxito, como la mayoría lo ha hecho, a ir tomando forma y también traer la salud y todo lo que esto conlleva. Así que voy a comenzar con la pregunta que siempre comienzo, y es, si serías un animal, ¿qué serías y por qué? Wow. Yo creo que me gustan mucho los mapaches. Wow, eso no me ha llegado todavía Sí. aquí. Porque me gusta lo dinámico y adaptables que son. Esa capacidad de encontrar oportunidad en muchas cosas, que pueden subirse un árbol o hacer un hueco, y pueden encontrarse una forma de vivir. La adaptabilidad es lo más importante. Claro, recursivos, o sea, se pueden adaptar. Ajá. Uh-huh. Sí, qué hermosos, increíbles los mapaches. Y también me da curiosidad porque a los mapaches son animales nocturnos, son animales, ¿sabes? Son los ladrones, ingeniosos. ¿Hay algo de eso que resuena contigo? Pues yo siempre corrí contra el sistema. Nunca me gustó el sistema, nunca me adapté bien. Fui a un colegio católico, Opus Dei. Wow. Y realmente no me fue muy bien en el colegio, digamos. Y siempre tuve esa resistencia, siempre tuve ese sentimiento que las cosas que se hacían, la forma que se hacían las cosas no era o la correcta, o que siempre existía una mejor forma de hacer. Qué bonito. Entonces, ¿a qué edad? Sí, nomás. Bueno, la verdad, muchas gracias. La verdad es que yo empecé con mi camino de la salud, como empieza mucha gente, con una crisis. Entonces me encontré y tenía esta vida de empresario, de deportista extremo, porque estaba metido en turismo de aventura y en las aventuras toda mi vida. Y esta alta demanda de un poco de fiesta, deporte y trabajo, eventualmente me afectó tremendamente a la salud, a tal punto que terminé con una sepsis en el Hospital Metropolitano. Ingresé por una fiebre, no encontraban la causa. Después de una semana, me acuerdo, llegó el doctor Álvaro Dávalos a las 2 de la mañana, me dijo: no te puedo sostener, te voy a llevar a cuidados intensivos.
Está bien, doctor, pero te he preguntado esto toda la semana. ¿Cuál es mi diagnóstico? Me dijo, no tengo uno, pero no te puedo sostener. Y sabía que ese era el último piso y de ahí no pasaba. Claro. Y pasé varios días ahí. Me parecía como un sueño, consciente, inconsciente. Me tenía sumamente dopado, con múltiples antibióticos, tratando de entender qué es lo que pasaba. Había perdido el hígado en ese proceso y estaba empezando a perder ya los órganos. Y la sepsis pues tiene una mortalidad de como 60-70%. ¡Qué bestia! ¿Y el miedo? Y inclusive un tío mío que es médico pues podía entrar a cuidados intensivos y me vino y me preguntó si quería los santos óleos. ¿Ya? Y yo le dije todavía no, que lo voy a pensar. Oh my gosh, ¿qué edad tenías? Tenía 45 años. Uy, Dios mío, huevito, ¿ya? Esto fue hace 13 años. Y en ese momento lo pensé y dije no los quiero. Porque realmente lo que corrió por mi cabeza fue mi legado. Lo que había hecho hasta ese momento, lo que había dejado a mis hijos, la vida que les había dado, todas las aventuras y todas las locuras. Y es cierto, en ese momento tú no piensas en todo lo que trabajaste, en todo lo que te esforzaste, piensas en lo que te divertiste, en lo que dejaste, en la gente que amaste. Y eso era lo más importante. Y decía, bueno, si este es mi legado, hasta aquí llego, pero no creo en estos santos óleos. Pero tampoco creo que ahí estaba haciendo otro statement, que era que no creo en el sistema. De pronto no creo en esta estructura católica en este caso, pero en general en estas estructuras, estos paradigmas en los que hemos estado impuestos por tanto tiempo. Qué fuerte. Y en ese momento, cuando te estás confrontando a tu muerte, me dices que lo que más te llegó es decir, ok, ¿cuál fue mi legado? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Y ahora, ¿cómo es tu legado? ¿Sientes que desde ahí diste una dirección diferente y fuiste construyendo un diferente legado? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, ahí empezó el camino. El problema es que salgo de esta situación y me quedo cansado y no puedo hacer nada y no me acuerdo las cosas y no tengo energía. Y 2 años más tarde, bueno, 1 año más tarde, sigo en esta situación. Intenté salir a hacer deporte, me acuerdo de montar bicicleta, dije, no, lo que tengo que hacer es esforzarme un poco más. Y me quedé 3 días tendido y dije, no, tengo que hacer algo. Los médicos no me estaban ayudando. Y ahí fue lo que escuché de esta dieta a prueba de balas, el Bulletproof Diet. Que en ese momento este movimiento de biohacking iniciaba, o mejor dicho, se popularizaba en Estados Unidos. Y empecé a investigar, indagar y escuché todos estos. Recién empezaba el primer Bulletproof Conference, que era de 100 personas. Wow. En esa época era como una reunión, digamos, que tenían un restaurante. Y ahora de los eventos gigantescos que hay ahora múltiples en todo el mundo, bueno, especialmente en Estados Unidos y Europa. Cuéntanos un poquito, para los que nos oyen, ¿qué es biohacking? El biohacking es una forma de optimización humana que mira todos los pilares, que es integrativa en su visión. Entonces busca mejorar tu salud mental, tu salud espiritual, tu bienestar, tu coherencia emocional y física al mismo tiempo. Entonces, pero busca también el alto rendimiento en cada aspecto de tu vida. Lo podrías ver como tal vez yo lo veo, yo tengo un modelo porque hice un poco de coaching somático y son los pilares de la realización. Entonces tú tienes, ¿cuáles eran estos pilares? Hay dos modelos, el 7 y 9, y claro, y todos deberían tener una puntuación bastante elevada, o los pilares en el que no tienes son áreas para trabajar. Cuéntanos un poquito qué áreas serían más o menos. Siempre deberías tener intimidad, ¿ya? Una relación íntima, no necesariamente romántica o sexual, pero deberías tener intimidad, una amistad, algo muy cercano, donde puedas realmente confiar y expresar quién realmente eres. Uy, qué importante eso, porque la gente piensa que la intimidad necesariamente tiene que ser en pareja o algo, pero no, es esta capacidad de poder ser vulnerable y abrirte con alguien, una de las áreas, súper valiosa. La otra que es muy importante es estar creciendo. Yo lo veo como aprendizaje continuo y permanente. No hay un momento dado, yo escucho gente decir, no, ya tengo 60 años, yo ya sé todo, ya no quiero aprender nada nuevo, ya terminé.
Y me parece que es un error. Yo creo que el aprendizaje es continuo. Siempre tienes que motivarte. Claro. Siempre tus sueños tienen que ser más grandes que tus recuerdos. Claro, es más, o sea, científicamente hablando desde una perspectiva de neurocientífica, el rato que dejas de aprender, tu cerebro deja de expandirse. Es lo más básico para seguir evolucionando. Entonces, como nada se queda estático en el mundo, si dejas de expandirte, inevitablemente comienza a reducirse. Entonces, toda esa gente que de 60, 70 años que dice, no, ya llegué, inevitablemente su cerebro comienza a reducirse y por ende sus capacidades básicas. Entonces, Growth Mindset es uno de los pilares, lo entiendo, ¿no? Entonces, hay que cuestionar todo, en mi opinión. Absolutamente. ¿Ya? Son paradigmas religiosos, médicos, sociales, que están ahí, fueron creados por una persona, pero no aplican en este momento. Hay una forma distinta de expresarlo. Entonces, yo creo que ese aprendizaje, yo es como yo lo veo, pero creo que siempre hay que tener un interés nuevo, leer algo nuevo, aprender algo nuevo y siempre estar abierta a todas las ideas. Qué lindo. Ok, ese es el segundo pilar. ¿Cuál es el tercero? Bueno, que para mí fue fundamental fue la salud. Y creo que la gente no se da cuenta en el estado de salud que realmente vive. Hay una crisis de salud absoluta en el mundo. Y esa para mí es algo que lo he tomado muy a personal. Mis empresas y muchas cosas que hago son muy relacionadas a eso. Y hay muchos paradigmas relacionados al tema de salud. Y esta separación que existe entre que tu cerebro y tu cuerpo son dos cosas distintas. Eso te iba a preguntar, salud física, ¿cómo se considera este tema de salud? ¿Cómo se la mide? Bueno, hay una serie, puedes medirlo como una serie de parámetros o medidores médicos, pero también lo puedes ver cuál es tu rendimiento, cómo te sientes, cuánto te duele, qué capacidad tienes para hacer todas las cosas a tus 50, 60 o 80 años. ¿Okay? No es normal que te duela, no es normal olvidarse las cosas a cierta edad. Entonces, lo que consideramos normal, lo que un médico dice, no, es que para tu edad no deberías tener esto, o que en Estados Unidos, por ejemplo, y ahora más aquí, tu colesterol llega a 200 de una estatina. Si tú tienes 50 años y no estás tomando algún tipo de píldora, ya, entonces eso no es normal. ¿Ya? No puede ser. Debería ser parte de tu protección, supuestamente. Wow. Entonces, y la gente se alimenta muy bien. No solamente es la parte emocional, pero tu salud se relaciona a tu parte emocional, a todo tu entorno donde vives. Aquí estás expuesto en tu ambiente, a lo que comes, a tus relaciones y también a tu vida interna. Entonces, todo eso a la final viene a sumar para una buena salud. El trauma puede ser como una toxina, pues de pronto es equivalente a estar fumando cigarrillos porque te genera tanto malestar, tanto daño, porque tu cuerpo constantemente se está defendiendo de ese león, que obviamente no existe, pero ese león sigue ahí en tu cuerpo y te está atacando. Okay. Tú acabas de decir algo importante y es que la mayoría de gente cree que está en un lugar de salud, pero simplemente es lo que acostumbra. O sea, tú a tus 45, 44, antes de que te haya pasado esta crisis, no te sentías una persona enferma. Simplemente era un ritmo de vida que tenías y estabas acostumbrado a eso. Y creo que eso es un poco lo que nos pasa a todos, que es a lo que nos acostumbramos y creemos que eso es salud. Entonces, un poco es comparativo el sentirse bien si nunca has tenido algo así. Si nunca has, de hecho, yo me acuerdo cuando me fui a Bali y estuve un mes de un mega detox, cleaning everything, haciendo enemas de café, haciendo todo. O sea, hice un restart de mi cuerpo de todo y el nivel de energía que tenía era tan brutal que yo dormía 4 o 5 horas y me despertaba como que ¡wow! ¡Estoy viva! Y salía y la gente me paraba en la calle y me decía ¡wow! Y yo decía, no, o sea, estaba sin maquillaje, todo esto, pero el nivel de energía que tenía era... Y ahí dije, no, esto es salud. Y se volvió un comparativo. Pero si no tenía eso, nunca lo hubiese sentido diferente. ¿Contra qué? Porque lo vas perdiendo de a poco, ¿no? Cada día vas perdiendo y te vas acostumbrando y no te das cuenta cómo te sentías hace 10 años. Y dice, tal vez debe ser normal. Pero cuando inicias este tema de biohacking, te das cuenta que tus niveles de energía pueden subir a completa, es otro estándar. Tú te puedes sentir como te sentías hace 30 años. ¿Ya? Y tu salud mental también, y tu capacidad, porque mucho también tiene que ver. Si tu salud está tu cuerpo está intoxicado, tu cerebro está intoxicado.
¿Ya? Entonces no es solamente lo que pienso, pero lo que siento en mi cuerpo está relacionado a los neurotransmisores que están en mi cerebro. Entonces, hay que ver un approach holístico y en la ciencia de alguna forma nos han separado. Y claro, vivimos mucho en nuestra cabeza, y yo también lo hacía, vivía en la cabeza y no tenía esa conexión. Por eso ese tema de sentir dónde está tu cuerpo, y como tu cuerpo es el órgano inteligente, el cual te permite tomar tus decisiones, mientras que tu mente es la intuición, que es esa colección de todas las cosas que sabes, ya, que te va a orientar para un lado, pero la decisión realmente debe venir de tu corazón o de tu cuerpo. Qué importante lo que acabas de decir, porque como un empresario exitoso, uno pensaría que esta búsqueda de salud es como sabes, es algo rico ahí que tienes por ahí. Bueno, ya tienes salud, sí, te sientes bien. Pero tú acabas de decir algo súper valioso que yo recatar, y es que la toma de decisiones influye desde cómo está tu estado de salud. Entonces, si tú tienes que manejar empresas a cierto nivel y tienes que tener cosas, o sea, vas a manejar a mucho equipo y quieres tener un rendimiento alto en tus empresas, el tener salud física y mental te va a permitir tener un rendimiento mucho mayor en tus empresas. Entonces es un tema hasta para ser más exitoso económicamente, buscar salud física y mental es un must. Y sin embargo nadie lo conecta. Es cierto, y creo que a cierto punto cuando ya evolucionas, tal vez las empresas son tu reflejo. Y si tú no evolucionas, tus empresas se quedan estancadas de lo que no eres capaz de ver. Entonces, es la misma energía. No puedes ser un líder, y eso me sucedió a mí también, que cuando me enfermé y tuve esta crisis y no podía salir, empecé a mejorar mi salud. Porque empecé a hacer biohacking, empecé a comer mejor, empecé a tomar los suplementos, empecé a controlar los medidores, pero mi energía todavía no había cambiado, y me di cuenta que la evolución, el cambio que tenía que hacer era mental y era espiritual. Y cuando empecé a probar, a experimentar con la medicina ancestral, con los psicodélicos, fue cuando se abrió un portal, se abrió un mundo que desconocía. Uy, qué lindo. A ver, entonces, esto es súper valioso. A ver, entonces, tú tienes esta crisis, ¿no es cierto? Que estás al borde de la muerte y un poco te cuestionas y vas y dices, ok, quiero probar este Bulletproof Diet, y comienza el mundo de biohacking, que ya vamos a indagar un poquito qué es el biohacking, cómo se ve, te metes a tomar esos suplementos y eso, pero solo llegas como a cierto nivel de salud overall, porque todavía tu mente estaba con paradigmas anteriores, y ahí es donde accedes a medicina ancestral, o sea, probablemente hongos, y eso sí hablabas de cambiar, ayahuasca y esas cosas, ¿verdad? Estás hablando. Correcto. Que donde a través de los psicodélicos puedes hacer nuevos patrones neurales que te dan otra información, otra visión de la vida, y ahí comienza una evolución, como tú le llamas, espiritual, donde todo tu ser... ¿Y cómo se reflejó eso en tu vida? Bueno, yo fui la primera vez que tomé por 2 días, tomé ayahuasca. Y yo le decía al taita el primer día, oye, no me hizo mucho efecto esto, no me siento. Y al segundo día me dijo, ¿cómo te sientes? Te da una dosis muy poderosa. Y yo, sí, bien. Y al final de esa, porque es toda la noche, ¿no? Y al final, al día 3, yo decía, oye, 2 días de mi vida tengo un chuchaqui horrible, todo el día he estado... toda la noche purgado, no he dormido, me siento terrible, esto no es para mí. Y a la semana me decidí meter un río, porque yo soy kayakero bajo ríos, y me sentí una conexión que no te puedo explicar, o sea, era un amor por la tierra, una conexión, o sea, quería irme a abrazar un árbol, más o menos, el típico abrazar árboles, ¿ya? Entonces era como que sentir esto y te pone un nivel de conexión que yo no había experimentado, porque toda mi vida lo había vivido en la cabeza. Entonces cuando sientes eso te das cuenta que existe otra cosa, hay algo más allá. Y eso fue como una ventana de decir, mira, hay un horizonte. Y hay algo más allá. Y me abrió esa curiosidad. Entonces yo pude seguir trabajando,
lo tomaba, trataba de ver cómo balanceaba esto, intenté la meditación, intenté el camino espiritual, pero yo lo entendía a través de la mente. Yo empecé con esto porque me di cuenta que los high performers, ya todos o la mayoría, probaban los psicodélicos. Que esa evolución iba de la mano con esta gente que llega a hacer grandes cosas. Entonces yo estaba, sí era empresario, pero yo estaba, I plateaued. Estaba ahí. Llegaste hasta un nivel. Llegué a un nivel y no podía. Entonces, ¿qué es lo que me estaba deteniendo? ¿Cuál creencia? Hay muchos empresarios que llegan a $1 millón y no pueden pasar, o llegan a 10 o a 100. ¿Ya? Pero ¿cómo llegas a 1 billón? ¿Cómo creces 10x? ¿Ya? ¿Qué tipo de mindset necesitas? ¿Qué tipo de energía necesitas? Y cambia. Yo sí creo absolutamente en la manifestación. Eso es. Y wow, es que tantas cosas lindas. Quiero recatar algo que dijiste que me pareció valioso, y es que cuando tú vas al río y tienes una experiencia de este amor último, eso es espiritualidad. Porque no es una creencia que alguien impone. No te dicen Dios existe, sino tú estás viviendo la existencia de Dios y la estás experimentando a través de tu cuerpo. Y no existe nada más real que esa experiencia que has tenido. Entonces, cuando llegas a esto, claro, se expande y se expande tu conciencia, tu frecuencia se eleva, porque lo estás viviendo en carne propia. No es simplemente una idea que aprendiste por ahí. Entonces, ahí tienes este cambio y dices, ok, estos high performance están teniendo otro nivel. Primero, cuéntame un poquito quién es un high performer para ti y qué era lo que te llamaba la atención de él. O sea, creo que puedes ver en distintas áreas, en todas las áreas de la vida puedes ser un high performer. En el área deportiva, en el área intelectual académica, ya. Pero es llegar rápidamente a esto, ¿no? Ahora, con las cosas que se mueven tan rápido, ya no son esos paradigmas que puedo tomar 30 años para ser un experto en algo. Claro. Entonces, realmente tenemos que ver cómo aprendemos rápidamente. Cómo aprendo un idioma no en 2 años, sino en 2 meses. Así es. ¿Ya? Eso es un biohack. ¿Ya? ¿Y qué técnicas utilizo para hacerlo mejor? ¿Cómo hago para hacer deporte una vez por semana y mantener por 20 minutos y tener una gran masa muscular? ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es optimizar mi vida para poder hacer más cosas, aprender más cosas de la forma más eficiente posible. Entonces, todo debería en realidad funcionar en ese sentido, porque la vida ahora más que nunca es muy interesante. Hay múltiples aristas, hay miles de intereses que puedes tener. Siempre hay una cosa. A mí me gusta mucho ir de un tema a otro tema y voy profundizando. Me gusta la ciencia, me gusta el deporte, me gusta la naturaleza, me gusta la salud, la buena comida. Ya me gusta la tecnología exponencial. Entonces hay muchas áreas de interés y claro, creo que un poco hay que ir combinando todas estas cosas. Claro. Y al hacer biohacking me encanta porque no es solo en tu salud física, ¿no? Como le dijiste, era en todas las áreas. Al hacer biohacking te vuelves más eficiente en cómo experimentas todas estas áreas. Entonces tienes la capacidad de tener una vida mucho más plena en el sentido de que todo lo puedes experimentar, que tienes más oportunidades de experimentar. Pero, sí, tal vez no, porque no quiero decir la vida más rápida, sí, porque no lo es, pero es la vida más presente. Entonces, cada cosa que haces, lo haces mejor. Eso es un high performer. Entonces, ¿cómo llega ese deportista, ese 5% que le falta para ser el mejor del mundo? El juego es mental. Está ahí, está en otro lugar. ¿Y qué paradigmas crees que tú dejaste cuando hiciste esta medicina que te hizo un switch en tu vida? O sea, muchos. Me di cuenta que tenía mucho trauma y el trauma me estaba deteniendo. ¿De tu niñez? ¿Trauma? De mi niñez, de mis relaciones. Sí, ciertos eventos que me marcaron mucho. Cuando fui de niño tuve como un tema de abandono muy temprano con mis padres. Y claro que nunca fue intencional de ellos, nunca fue, tengo una familia fantástica, unos padres fantásticos, no estoy diciendo lo contrario, pero no importa cómo te hayan criado, todos tenemos trauma y vi cómo ese trauma se fue repitiendo
en diferentes puntos de mi vida con ciertas creencias, con ciertos sentimientos. Y lo que uno hace en el tiempo es proyecta ese sentimiento a diferentes situaciones de la vida. Entonces, si uno se siente víctima, fue víctima, entonces termina siendo víctima a los 50 años de todo lo que le pasa alrededor. Claro. ¿Ya? Repites hasta que aprendes. Sí. Entonces, eso fue, yo tuve que ir liberando, fue todo un proceso de ir aprendiendo, irme conectando, de hacer un coaching, de probar distintos psicodélicos, de hacer cursos. Hice un curso muy interesante de la vida a través de la muerte. Cuéntame un poco donde de eso. enfrentes la muerte. Y eso básicamente recorre los últimos momentos de las personas cuando mueren. Y hay estas personas, las dulas de la muerte, o que les... Estamos entrevistando a una justo después de ti, así que ¿Sí? a una dula de la muerte. Ajá. Bueno, hay un grupo aquí que está pues dedicado a eso, como debes saber. Y yo hice ese curso en Barcelona con un amigo que es chamán, escritor y se dedica a estos temas. Y nos lleva en esta experiencia con la inspiración holotrópica para esa conexión. Pero el entendimiento básico es que en tu momento de la muerte vas a ver la realidad de toda tu vida. Vas a ver lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Y la peor tragedia personal es que no la hayas vivido correctamente. Ay, claro, claro. Que sientas al final de tu vida que la desperdiciaste. Que la desperdiciaste. O sea, sí, no me imagino. Porque te faltó coraje, porque tuviste miedo, porque te faltó valentía, ¿ya? Porque no pediste perdón, y que desperdiciaste tu vida cuando es tan maravillosa la vida. Qué poderoso. Entonces, cuando haces este trabajo, esto lo hiciste como para ir sanando estos traumas, para ir integrándolos. Sí, fue parte de mi proceso de mirar aquí Joe Dispenza. Fue una experiencia extraordinaria hacer un retreat con él y ver. Yo nunca he tenido estas revelaciones y gente dice, no, me fui al espacio y vi el universo y vi los ángeles y me conecté. No, nunca. Y tuve un mensaje. O sea, no he tenido, yo digo, ojalá me llegara y me dijera, esto es. Yo ya listo, ya tengo la solución. Para mí ha sido mucho más sutil ese proceso. De lo que no creía en nada, de lo que es espiritual, de lo que es energía o lo que no entendía. Ahora vivir eso, vivir manifestando mi vida el día a día, pero conectado con la meditación. Cuéntanos un poquito de tu experiencia con Joe Dispenza y esto que hablas de manifestar. Bueno, la verdad yo no quería ir a Joe Dispenza, un poco Alejandra me jaló, me dijo, no, Joe Dispenza es lo máximo. Yo lo había visto y la verdad en ese momento no me atrajo mucho, pero en la práctica, ahí lo que logras en esta semana es sentarte a meditar 35 o 40 horas. ¿Ya? En esta práctica, con la música y con la energía de 2,000 personas más. Y eso suma muchísimo. Y ahí lo que aprendes yo tenía ya una práctica anterior, pero aprendes lo que es la meditación. Te da un sistema muy fácil de entender. Y entender que la meditación es un tema de pongo la mente en blanco, porque eso no existe. Sino es convivir con tu mente. Claro. Convivir con tus sentimientos y tú dirigir a tu mente donde quieres que esté en tu cuerpo y poder manifestar lo que deseas. Entonces ese poder, y a mí lo que más me gustó de Joe Dispenza es que te entrega a ti el poder de tu vida. Claro. Mientras que la religión lo hace a través de un tercero. ¿Okay? En este caso no necesitas el tercero, somos la creación de Dios. Claro, Joe Dispenza te recuerda que tienes el poder. O sea, no es que te entrega porque no lo tiene, ¿no? Sino que te recuerda que tú tienes el poder de manifestar. No es Joe. Y Joe, claro, en todos los días que le vimos ahí, no vimos una pizca de orgullo o de persona. Él no es él es el medio. Así es. Pero poder entender eso y tener un método para llegar a ese punto es sumamente enriquecedor. ¿Puedes contarnos un poquito cómo es el método, así de manera básica? Básicamente es tú primero centrarte, estar en tu lugar y una vez que estás conectado, digamos, con el universo, con el grupo y sientes esa conexión en tu cuerpo, en tu mente, entonces tú empiezas a traer lo que tú quieres. Es decir, normalmente nosotros vivimos del pasado hacia el presente. Porque yo soy Marcelo,
mira, tú eres Valentina y tú eres todas tus experiencias. A mí no me gusta esto porque tal cosa, porque tuve una experiencia. A mí no me gusta ir rápido porque tuve un accidente. A mí no me gusta tal. Entonces, todos vivimos del presente hacia el pasado, es quien define quiénes somos hoy por hoy. En este método, tú vives de tu futuro a tu presente. Acercas del futuro a ti. Entonces tú dices, esto es el que yo voy a hacer en el futuro y te empiezas a convertir en ese futuro. Y esos paradigmas, esa energía no existe porque la energía que tú traes a tu vida es a través de tu mente. Entonces no tiene ningún sentido que yo sencillamente decida ser el que fui hace 10, 20 años. Yo no estoy atado en absoluto a eso. Eso es nuestra programación biológica. Pero eso tiene 2 millones de años, eso es muy antiguo, eso ya no es relevante para la vida que... Y sin embargo, la mayoría de personas no se dan permiso para poder evolucionar. Y dice, bueno, esto es lo que soy. Sí, pero esto es lo que fuiste. Sí. Y ahora tienes una oportunidad de cambiar en el futuro. Entonces, comienza con imaginarte cuál es la posibilidad que tienes, cómo quisieras que sea tu futuro. Que eso es el primer principio de la manifestación. Comenzar a ver cuáles las posibilidades que quieres y, por ende, cómo atraerlos. Y te das cuenta que eres ilimitado. Esa es la parte más fantástica. Eres ilimitado realmente. Y lo que fuiste hacia atrás no eres, porque yo soy ecuatoriano, tengo esta edad, soy tal cosa, tengo esta salud, no estás limitado a tu salud. Tengo esta capacidad, no estás limitado a nada. Y cuando entiendes eso y puedes manifestar exactamente la vida que deseas, es cuando encuentras una verdadera satisfacción, un verdadero placer de ser. Es cuando te levantas cada mañana apasionado por lo que quieres hacer, listo para luchar tu día, listo para hacer lo que quieres y donde suceden los milagros, donde las cosas que tú vas manifestando, esas personas, esas oportunidades van apareciendo en tu vida para enriquecerte completamente. Claro, porque cuando estás en esa vibración de posibilidad, es como si el universo conspira contigo y te sientes absolutamente... expansible y es maravilloso. Es maravilloso poder llegar a este lugar de manifestación. Entonces, ¿cómo es tu práctica diaria frente a esto? Bueno, he intentado varios métodos de meditación. Cuando salí de Joe Dispenza, mucho con sus grabaciones. Ahora estoy probando algo que se llama The Way. Cuéntame más. Me gusta porque es muy práctico y creo que son budistas zen. Y es un maestro que tiene una voz fantástica, que solo él te habla. Y es una app, es muy sencillo, y es muy práctico, por eso me gusta, y le pones 10, 20 o 30 minutos. Normalmente hago 20 minutos, pero si estoy apurado, no tengo tiempo o no pude hacerlo en la mañana, entonces pongo 10 minutos, me busco un espacio para conectar. Y veo que eso cambia mi día. Pero entonces yo combino esta meditación, este acompañamiento que tengo con esta aplicación, con la manifestación. ¿Y The Way también es una meditación guiada? Es una meditación guiada con momentos de silencio y va progresando. Primero te permite tener tus espacios, lo que es tu cuerpo, tu vista, tus oídos y entender y estar completamente presente en todos los aspectos, en todo tu ambiente y luego te ayuda a combinar las diferentes sensaciones de tu cuerpo. ¿Ya? Y luego también, y al mismo tiempo conectarte con el infinito, en el tiempo. Entonces, ya entras en una presencia pura en ese sentido. Y aunque todo esto suene medio absurdo, funciona. Lo practico, entiendo, sí. O sea, para la gente que es, digamos, lógica y científica, sí. No tiene mucha aceptación ni mucha lógica. Sí. Bueno, pero ¿sabes lo lindo de esto? Es que para la gente que tiene mucha lógica y científica y se quiere quedar razonando esto, cuando lo experimenta, puede decidir. Hay que hacerlo. ¿No es cierto? O sea, a mí me parece que la rigidez de pensamiento es la que lo bloquea antes de experimentarlo. Entonces, experiméntalo, pruébalo. Si no te funciona, en buena hora. Pero si te funciona, probemos. A mí me encanta yo aprendí Quantum Meditation, es un poco parecido así. Y llegas a un lugar de expansión, donde para mí generalmente me pasa que pierdo la noción del tiempo. Y estoy ahí... Y de pronto es como, ok, tengo que regresar. O sea, tal vez me duele un ratito la cadera o algo y es como que, chuta, estuve 2 horas sentada. Y es como, pero la vibración que debo en mi día a día al tener eso es otra. Y como tú dices, manifestar
a mí me gusta un poco la idea de la resonancia. O sea, atraes otras cosas porque estás en otro nivel vibracional. Entonces, yo me acuerdo de una época en mi vida que tuve muchos robos. Me robaron el carro, me robaban el esto, por todo lado. Y yo era como, ¿qué onda? Y me acuerdo la frecuencia en la que estaba. Era una frecuencia súper de preocupación, y era súper de trabajar duro. De todo tenía que conseguirlo trabajando duro, era de forzar. Y yo ahora me doy cuenta que en mi trabajo soy mucho más eficiente, hago muchas cosas más, muchas más, que yo digo, ¿cómo? Y trabajo pocas horas a la semana, porque soy mamá full time, y sin embargo es cero forzado, sino que estoy ya como en una sintonía de eficiencia. Y creo que también es porque poco a poco vas adaptando y trayendo todas estas cosas. Sí, es increíble porque termina siendo lo importante y lo esencial. Y el resto de cosas las dejas de lado, las que no importan, y de alguna forma meditas y priorizas tu día y priorizas tu vida. Así es. Y como te vas caminando y tienes tiempo para todo, tienes tiempo para un podcast, tienes tiempo para hacer deporte, tienes tiempo para amigos, y no estás estresado, y termina el día y tienes energía. Y es increíble, porque antes terminaba absolutamente agotado, tenía que irme a hacer una siesta porque si no, no llegaba para tarde. Es que es la diferencia también de estar en una frecuencia de poder, que es de forzar, versus una frecuencia de fluir. Entonces, en el forzar tú piensas que lo que tú haces da un cierto resultado. Entonces tienes que hacer más. En el otro estás en una frecuencia de aceptar, de fluir, de tomar, de recibir. Y eso te hace ir por el camino más ligero, tipo el río, ¿no? Por donde que va a ir. Y inevitablemente se comienzan a unir otros ríos y te comienzas a expandir. Porque no estás forzando, es del no resistencia y salud y todo esto, que es un alivio vivir desde ahí. Y cuando forzas las cosas estás usando la voluntad. Y la voluntad es finita. Eso me encanta. Cuéntame más, porque mucha gente no cacha eso. Es un músculo que está probado. Es como un músculo, claro. Por eso dicen que debes levantarte en la mañana. Lo primero que tienes que hacer es lo más difícil. Cómete a tu sapo. Lo primero que haces es lo más difícil del día. Lo haces y como que tu día ya puede fluir mejor. Pero porque sabes que tu voluntad, tu fuerza de voluntad va a ir disminuyendo durante el día. Entonces, ese típico que dejas, que procrastination. Entonces, ya voy a hacer eso, y pasa un día, 2 días, una semana, un mes, y todavía no logras hacer esa cosa que tenías que hacer, que es lo más difícil. Entonces, mejor deja todo de lado, empieza con eso. Así es. Y estos hacks, porque son biohacks, todo esto, ¿no? Es, por ejemplo, cómo organizas tu día en la mañana. O sea, cuéntanos un poquito cómo organizas tu día, cómo fluye un día en tu vida. Normalmente intento levantarme y lo primero es meditar. ¿Qué hora más o menos te levantas? Yo me levanto un poco tarde, 7, 7:30, procuro no poner alarmas, procuro no tener ninguna cita, si puedo evitarlo, hasta las 10 de la mañana. Bien. Ya, entonces quiero ese tiempo para yo recargarme, hacer lo mío. Entonces ahí tengo varios deportes. El uno sería un coach funcional que va a mi casa 2 veces por semana. Y hago trabajo funcional, porque como he hecho tantos deportes de aventura, tengo un montón de huesos rotos y cosas así, entonces debo fortalecer. A veces me voy a la pista de motocross, a veces me voy a montar bicicleta, hago fondo, entonces va variando de acuerdo a la semana, pero al final quiero hacer ejercicio unos 5 días por semana. Si tengo suficiente energía, tal vez 6, donde combino con yoga, por ejemplo, para mantener. Entonces yo, porque todavía estoy compitiendo y entonces tengo un régimen, digamos, deportivo que me permite mantener mis niveles de energía y seguir progresando en cada deporte que hago. Eso normalmente. Luego del deporte un poco me conecto, me organizo el día y luego trato de desayunar, siempre agradeciendo con gratitud para poder desayunar. Y desayuno normalmente muy bajo en carbos, alto en grasas, alto en proteína, porque estoy haciendo deporte. Si hago menos deporte, le bajo el tema de la proteína, y una serie de suplementos que son clave, que creo que todo el mundo debería tomar. Como por ejemplo. O sea, vitamina D, eso tiene que estar optimizado. Eso sí estoy optimizado. A pesar de vivir en un país con tanto sol. Si es que sales al sol. Pues no sirve de nada. De hecho, cuando salgo a meditar, salgo descalzo al pasto, al sol. Ya a veces con un sombrero, dependiendo cómo es el sol. Aquí es muy fuerte, pero quieres darte al sol.
Y es interesante que la vitamina D tú solamente produces a partir de las 8:15 en Ecuador, de la 8:15 mañana. de la mañana. Oh, Sí. wow. La vitamina D. Hay una aplicación que uso que se llama D-Minder. Y entonces tú, por ejemplo, en el hemisferio norte, en otros países, desde las 9:30 de la mañana, dependiendo de dónde estés, es cuando tienes la capacidad de convertir el colesterol en vitamina D. Wow. Entonces, pero igual, quieres meditar al sol, grounded, es parte del proceso. Claro. Ya, dependiendo también yo tengo, si no hace sol, tengo un panel de luz roja, que es equivalente al sol, que es como que te da la parte buena del sol, ya, y lo mismo y hace que todas tus hormonas y todo lo demás funcione. Esto sería red light therapy, o sea, lo que usamos las mujeres para ponernos en las mascarillas y cosas así, ¿correcto? Sí, sería como un red light therapy, pero de Ok. cuerpo entero. Ah, wow. Entonces, porque quieres, tú deberías exponerte, todos tus órganos deberían exponerse al sol. No es normal taparnos y usar ropa interior. Claro. Todo en tu cuerpo debería estar al sol, eso es lo natural, tus genitales deberían estar al sol para funcionar adecuadamente. Que es más, es uno de los temas que se habla ahora que no es muy común en Latinoamérica, que el tema de la infertilidad. Primero es mayoritario en los hombres, 1 de cada 3 aparentemente, pero también es que una de las maneras de subir la testosterona en los hombres es poniendo las bolas al sol, ¿verdad? Totalmente. Y que está comprobado. Y cuánta gente sale a tomar sol desnuda, sobre todo cuántos hombres. Bueno, y hablemos de testosterona, pero Por favor. primero terminemos del tema de dale. ¿te parece? De de los suplementos. Ajá. Mira, los suplementos yo recomiendo, todos tienen que tomar una especie de omega 3. ¿Ok? Todos somos deficientes, todos tenemos que suplementar, es esencial para el cerebro, es colesterol que necesitas. Okay. Vitamina D, ya, necesitas magnesio. ¿En la mañana, no en la noche? En la noche. Ah, ya. Magnesio. Ya, ¿Qué tipo de magnesio? Porque eso es importante. Hay, ¿Citrato de magnesio? Puede haber citrato, hay varios tipos. A mí me gusta uno de una marca que se llama BioOptimizers y ellos tienen 7 tipos de magnesio distintos con una tecnología de absorción. Y me ha ido muy bien con eso y la última vez que me medí, mis niveles de magnesio están óptimos. Okay. Igual que vitamina D. Vamos a poner todo esto en las notas del podcast para que la gente pueda ver. Ajá. Yo tomo DHEA, que es básicamente es hormonal, da un balance hormonal básico. Tomo un probiótico de última generación que me permite también mantenerme saludable, porque a pesar que como súper limpio y todo, sé que hay problemas, pero siempre hago ciclos, ¿no? Y trato de Explícanos cambiar. qué es un probiótico de última generación y cómo es diferente a una enterogermina que la gente piensa que... Son probióticos de... Una enterogermina sería esporas. ¿Ok? De ahí tienes enzimas digestivas y de ahí tienes probióticos. Entonces, probióticos son más como los bichos que tienes ahí que te ayudan a tener un balance. Entonces, estos probióticos logran que tengas el balance. Una disbiosis de tu intestino es cuando tienes mucho de una especie y muy poca de otra. ¿Ya? Entonces, ahí se desbalance. Entonces, estos probióticos ayudan a que se nivele. Algunos inclusive son de laboratorio y ayudan a lograr ese balance para que todo funcione bien. Y como ahí se produce, pues, todas las hormonas, montones de cosas ahí. Increíble. Pero esa es otra conversación. Yeah, entonces, probióticos, ¿ok? ¿Y algo más? Y de ahí yo tengo otros de última generación, por ejemplo, tengo algo que se llama Stem Regen, que son células madre vegetales que te hacen producir células madres humanas a tu cuerpo. Wow, eso nunca había Entonces, escuchado. tú puedes producir 10 millones de células madre adicionales al día de las que tú produces tomando este tipo de suplemento. ¿Y qué significa y para qué serviría tomar células madres? O sea, ¿qué significa producir 10 millones? Las células madre es lo que te reconstruye todo tu cuerpo. Entonces, son células madre no diferenciadas y se pueden diferenciar en distintos órganos y te ayuda a tener más reparación. Tú con edad vas perdiendo tu capacidad de generar células madre, ¿ya? Entonces no puedes construirte más rápido, recuperarte de estrés, de ejercicio, de un trauma. Las células madre son un elemento básico. Ahora se usan los exosomas también, que están súper de moda, que son una parte de las células madre. Pero si tú lo puedes producir naturalmente, ¿y cómo se llaman estas pastillas que tomas? Se llaman Stem Regen. Stem Regen, ok, súper interesante, eso no las tomo, ok. ¿Qué otras cosas de última generación estás tomando? Uy, Por favor, es que este es el espacio que queremos. Hay algo que se llama los plasmalógenos, ¿ya? Que es una especie de omega 9,
pero es un lípido que permite la comunicación intracelular. Wow. ¿Ya? Entonces es lo que está entre las células y permite que esa comunicación funcione correctamente. Cuando tú envejeces, empieza a decaer esa información. Los cromosomas ya no se expresan correctamente y cuando cae esa comunicación se empieza a descomponer tu cuerpo. Es como una antena, es como una red de celular. Se cae una antena, se cae otra antena y las comunicaciones ya no funcionan bien y ese es el envejecimiento. Entonces esto logra que eso funcione y además está atado directamente a tu expectativa de vida. Si tú tienes 80 años y tus plasmalógenos están a un alto nivel, tu expectativa de vida es mayor de una persona de 60 años con un bajo nivel de plasmalógenos. Entonces es como un tema clave que debes considerar ahí. Ay, qué importante. Y solo quiero hacer un paréntesis y hacerte esta pregunta aquí, y es que mucho de biohacking es alrededor de longevidad. Sí. Y hay gente que dice, pero ¿para qué quieres vivir más? Estamos en un mundo hecho pedazos, todas las crisis, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué realmente significa longevidad en biohacking? Porque no es solo vivir más, sino es vivir mejor. Espero hayas disfrutado este primer episodio de biohacking. Vamos a tener algunos más porque realmente tiene un montón de evolución. Pero sobre todo que vayas comprendiendo esta concepción de lo que es cuerpo, mente y cómo puedes volverte más eficiente a cada nivel de tu vida. Ven, suscríbete a nuestros canales en YouTube y en Instagram, TikTok, estamos en Spotify, ven y escúchanos, realmente tenemos mucho más que indagar en este tema, así que si te gusta, ven por más. Nos vemos aquí en Pa' Dentro.